Buenas tardes, este es el backtesting del 22 de enero del 2024. Si nos percatamos, en este punto iniciamos sobre la EMA con un gap al alza y previamente, en la sesión previa, una fundida de tendencia claramente. Apertura en este nivel aproximadamente y cerró en este nivel. Claramente es una vela de fuerza alcista, por lo que hoy día podríamos llegar a tener tal vez un descanso del precio, tal vez un rango, o puede incluso continuar la tendencia. Si nos percatamos, vemos que el precio inicia el alza, pero intenta el movimiento ser revertido. Pero esta reversión falla, no llega muy lejos. Hace el retroceso a esta zona tras la ruptura y inmediatamente hace un retroceso profundo, dándonos la perspectiva de una posible ruptura falsa. También vemos que el gap que se genera tras la ruptura de este nivel o con este mínimo fue rellenado inmediatamente en las siguientes velas. Entonces en este punto pienso en un rango o tal vez en una continuación de la tendencia alcista. Eso esperaría un poco más de información. Aquí nos percatamos de algo, y es que si venimos de una tendencia alcista, el precio está haciendo una primera señal, está intentando bajar, podría darnos una segunda señal. Pero también hay que mencionar que podemos ir ya trazando, utilizando los máximos y los mínimos, ciertas estructuras, como un posible canal, o un canal aquí, este canal, pero es un canal ciertamente que tras las rupturas entran compradores. Los vendedores que entraron aquí están tomando beneficios, por lo cual es una tendencia que claramente no es fuerte. Y este tipo de tendencias no suelen llegar a durar mucho, entonces podría llegar a revertir. Tal vez ser una bandera, un canal bajista, ser una bandera alcista de todo el movimiento previo. Tenemos la siguiente vela, que es alcista, que genera un mínimo que es más alto, ligeramente más alto, y también genera un doble suelo aquí, un posible doble suelo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que estamos todos traslapados en un microrango, pero este microrango tiene una diferencia en particular a este microrango, por ejemplo, que es un microrango que es más limpio, por lo cual aquí en este punto sería válido, después de una segunda señal, buscar una compra esperando que la tendencia se reanude, que en el peor de los casos pues forma una tendencia. Entonces entraríamos en una compra aquí sobre este máximo y pondríamos el stop loss en este mínimo. La siguiente vela es un martillo que confirma la fuerza previa. Es válido dejar correr la operación, ya que el precio nos está mostrando insistencia en subir. Hola, hermano. Hola Luis. Y también tenemos que estar rompiendo la línea de tendencia. Entonces si lo vemos aquí tendríamos el primer punto y aquí tendríamos el segundo punto que está siendo roto. Esperemos la siguiente vela. Ya, el precio intenta revertir, generándonos así una trampa de suelo, pero recordemos que seguimos sobre la EMA. Si pensamos que el precio está intentando revertir esto,
podría ser, tal vez para continuar con podría ser un retroceso general de todo el movimiento previo, y la bandera podría continuar bajando. Pero ¿cuál es el tema? Que esta vela, si bien cierra cerca de su mínimo, tiene menor tamaño el cuerpo que este cuerpo y este cuerpo. El tamaño del cuerpo ha disminuido. Está todo traslapado. Hay mayor traslape aquí que el traslape que había en esta zona. Entonces podría confiar en stop loss y que solamente esto sea un pequeño retroceso de la nueva posible tendencia alcista, de la continuación. En caso de que me quede atrapado, cambiamos la perspectiva. Al final fue una trampa donde yo me quedé atrapado y pues podríamos empezar a buscar ventas. Así que esperaría. El precio intenta bajar, me confirma la fuerza bajista. Sí me confirma la fuerza bajista, pero ciertamente es una vela de incertidumbre. Dejaría mi stop loss aquí, confiando a que pues se reanude la tendencia. Pero esta confirmación ya me da en realidad cierta inseguridad aquí, porque me está confirmando la fuerza bajista, pero es una confirmación que tiene mucha mecha en ambos lados, por el contexto. Seguiría confiando en mi stop loss. Ya, si nos damos cuenta, al final el precio sube, rompe el máximo de la vela previa, pero insiste en bajar. Ya en este punto me active el stop loss, pero me percato de algo, que la segunda señal está fallando. No se están rindiendo los vendedores y el precio insiste en seguir bajando. Ahora, como está mostrando insistencia en bajar, no sabemos ciertamente cómo. Claramente ya no vamos a buscar compras, pero si cambiamos la perspectiva, que podemos buscar ventas. Ahora, después de esas tres velas bajistas que sí nos están mostrando fuerza, podríamos pensar en alguna distancia objetivo, pero si nos percatamos de la distancia objetivo, al final tendríamos esta distancia objetivo aquí. Estaríamos ya muy cerca de ella. Si pensamos en otra posible distancia objetivo, que sería esta pierna, tendríamos lo siguiente, y también estaríamos ciertamente cerca. Esperaría un poco más. También es la primera ruptura, la EMA, después de un movimiento alcista. Esperaría. El precio insiste en bajar, pero ya estábamos cerca de la distancia objetivo. Ahora nos estamos percatando de algo, que el precio lo que está haciendo es una primera señal de compra, una segunda señal de compra, una tercera señal de compra, una cuarta en un retroceso complejo, por lo que si el precio logra pasar de este mínimo, ya definitivamente los bajistas están dominando los vendedores. Pero también quiero que notemos otra información en esta estructura. Ciertamente mencioné que el precio aquí en este punto estaba rompiendo, los vendedores tomaban beneficios y entraban los compradores haciendo un scalp y sacaban beneficios. Eso fue lo que hicieron en este punto. Aquí trataron de hacerlo tras la ruptura, pero si nos damos cuenta, el precio rompió y confirmó. El precio ciertamente está mostrando más fuerza. También lo vemos en estas cuatro velas bajistas. Entonces podríamos sospechar de buscar una compra, porque estamos viendo más fuerza bajista aquí.
Tal vez ahora el precio puede hacer algún retroceso. Puede sacar tal vez a estos compradores atrapados aquí o a los compradores atrapados aquí. Hablo de las instituciones. En este punto esperaría, si actualizamos nuestras líneas, lo que estaríamos teniendo sería prácticamente un canal bajista. Entonces también sería una posible zona de reacción donde los vendedores podrían volver a entrar. Esperaría más información para tomar una operativa. Aquí vemos, en esta vela, entran compradores, primera señal de venta, primera vez que se lo ve en contra, tal vez con una segunda señal de venta, y que nos deje en la parte más superior del canal, podríamos vender. Ya. El precio no está mostrando, no está bajando tras una segunda señal, sino que está bajando tras una primera señal, y podría ser porque al final se terminó acelerando, como lo vimos aquí, porque aquí estaba más débil y aquí más fuerte. No me percaté de eso, ok. Bueno, en este punto pues estamos, para mí estaríamos vendiendo muy abajo para hacer un scalp, así que esperaría. Ciertamente aún se podría llegar a dar la segunda señal. Aquí vemos la siguiente vela. Aquí tendríamos una segunda señal, pero también podría ser una primera señal, dependiendo si los compradores reiniciaron el conteo por este movimiento bajista. Entonces podemos contarlo como una primera señal y esto como una segunda señal. También se estaría formando un canal en este punto, aquí, un canal más estrecho en comparación a este, lo cual nos mostraría más fuerza del precio. Estamos viendo claramente que los compradores no logran dominar solo una vela. Hay pérdida de fuerza en comparación a las velas previas, menor tamaño de los cuerpos. Entonces claramente aquí vamos a vender. Como podría llegar a ser que el precio intente subir y dé otra señal, en caso de que los compradores reiniciaran el conteo con este movimiento, podríamos entrar en este punto poniendo el stop loss en este máximo, esperando que el precio termine bajando. También recordemos que estaríamos operando contra esta línea, que sería la línea de canal, y la ruptura podría llegar a fallar. El 75% de las veces falla, pero estamos viendo fuerza. Sería válido entrar aquí y poner el stop loss aquí, esperando a que el precio baje un poco más. También recordemos lo que mencioné, que si esto es un retroceso complejo, primera señal de compra, segunda, tercera, cuarta, falló, rompió el mínimo, hizo su retroceso tras la ruptura y está empujando nuevamente. Entonces la perspectiva cambia ahora a solo ventas. El precio baja y me confirma con un doji. Ciertamente, aquí estamos en un micro rango, pero me está confirmando la fuerza bajista, algo como aquí. Entonces sí, mantendría la operación, la dejaría correr aún. Y al final vemos que el precio está haciendo su segunda señal, que podría, si entraron aquí los compradores, esta es la primera señal de venta, podría darse la segunda, pero la otra perspectiva que estamos viendo también
es que si esta es la línea de tendencia del canal estrecho, aquí en este punto, tomando este máximo y este máximo, el precio la está rompiendo. Entonces podría ser un retroceso. No creo que logre revertir el precio, pero tal vez el precio intente llegar a este máximo durante el retroceso y me lleva el stop loss. Entonces sí movería mi stop loss a este máximo. Me lo activaría aquí en este punto. Entonces saldría con un poco más de la mitad de pérdidas. Bueno, en este punto, a pesar de ver una señal de fuerza más una confirmación, no entraría ciertamente en una... A ver, déjame ver algo. Aquí el contexto era fuerte, pero aquí nuevamente se hizo débil, porque tras las rupturas no confirma. El precio mostró una señal y no bajó, insistió en subir. Pero también tenemos el retroceso profundo de complejo de 4 piernas que falló. Entonces creería que ahora estamos en un movimiento bajista, así que no buscaría compras. Esperaría tal vez una segunda señal de venta, y si se da buscaría una venta. Ahora donde el precio podría intentar llegar sería la línea de tendencia, pero podría intentar romperla, ya que al final intentó romper la línea de canal y falló. Podría intentar romper la línea de tendencia. Ok. Tenemos 3 velas alcistas, pero que están perdiendo fuerza. Entonces esperaría aún. Tenemos 4 velas alcistas, y eso nos cambia la perspectiva, porque si veníamos de un canal estrecho, ¿por qué hay tanta fuerza alcista? Entonces puede ser que al final esto en macro haya sido solamente un movimiento de una segunda pierna, pero el precio está insistiendo en subir. Podría ser eso, porque estamos viendo mucha fuerza. Entonces tal vez si el precio me da un retroceso, pues compraría. Si veo que sigue subiendo, buscaría un scalp. Aquí esperaría. Vemos una señal de venta, pero el movimiento previo es bastante fuerte, así que no buscaría una venta. Ahora el precio que está haciendo me está confirmando la fuerza bajista, pero nuevamente vemos atrás que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas seguidas. Así que personalmente esperaría. Ahora estamos viendo aquí que el precio nos está dando una señal de compra, pero si contamos esto, podríamos creer tal vez que los vendedores entraron aquí y aquí hubo un retroceso. Primera señal de compra, segundo retroceso, segunda señal de compra. Eso puede ser una perspectiva. También vemos que fuerza bajista no hay tanto, está todo traslapado. Si queremos revertir un movimiento fuerte, tenemos que ver fuerza. Y si aquí tenemos fuerza, el precio podría intentar hacer otra pierna de una distancia similar. También aquí vemos un patrón outside, inside, outside, que nos pone en modo ruptura, pero el precio baja un poco, inmediatamente revierte, por lo cual está fallando la ruptura. Una ruptura falsa podría intentar romper hacia el otro lado. Podríamos entrar, ponerle stop loss aquí y
tener en cuenta de que podría darse un segundo intento por bajar. Entonces, si pasa eso, podríamos dejarla correr. También veamos la línea de tendencia. El precio ya la roto. Intentó empujar y ya la rompió. Podríamos entrar en una compra. Tenemos una buena continuación. Y también quiero que nos fijemos en lo siguiente. Que algunos pueden ver esto, que en esta vela se dio la segunda intento por bajar del precio y volvió a subir. Entonces, si no entraste en una compra aquí, podrías entrar en una compra acá e incluso utilizar esta vela para poner el stop loss. Claramente es más angosto por lo que la probabilidad de que el precio active el stop loss es mayor, pero el potencial de ganancias también es, el riesgo-beneficio es mayor. El precio sube en la siguiente vela, podríamos dejarla correr porque vemos una ruptura fuerte. Veamos qué pasa en la siguiente vela, pero también recordemos en estas zonas que hay compradores atrapados. Ya. Lo que estamos viendo aquí es que el precio no confirma, por lo cual si nunca confirmó, no hay tanta fuerza alcista como creeríamos. Tras este retroceso, el precio podría, personalmente, lo que haría sería gestionar en break-even, ya que no estoy viendo tanta fuerza alcista. Vemos que el segundo intento de pierna podría estar fallando. Gestionaría en break-even o puede mover el stop loss aquí abajo. Tampoco pienso que va a revertir porque hay mucha fuerza previa, pero tampoco hay tanta fuerza alcista como para pensar de que el precio va a subir con bastante fuerza. Nuevamente, vemos que el precio rompe y entran vendedores. No hay tanta fuerza alcista. Lo mejor hubiese sido que el precio rompa y confirme como aquí. Al final el precio termina bajando, entonces terminó siendo prácticamente una SS en venta. A ver. Tal vez aquí. Estoy pensando en que no me percaté para haber tomado esa venta, porque al final... Bueno, hermano, te lo regalo. Estoy ocupado, gracias. Solamente te dije te lo regalo, nada más. Podría ser esto. Podría ser ese canal, pero no me percaté. Bueno, no me percaté, nos perdimos ese movimiento. Pero si al final el precio está bajando con fuerza, como es un movimiento bajista, el precio se ha mantenido a intentar testear este mínimo. Ciertamente vemos fuerza aquí, bastante fuerza. Podríamos vender, nuestro riesgo es mayor, pero la probabilidad es mayor. Al final estamos viendo mucha fuerza. Ya en este punto se podría vender por el canal, prácticamente. Podríamos vender por el canal inmediatamente. O un tick por debajo de esta vela bajista. Y el precio nos da, al final termina subiendo. Y nos estaría generando un posible cambio de tendencia después de la ruptura de todo ese canal
un máximo más alto, pero esta vela ciertamente es fuerte, así que podría esperar en una confirmación. Nunca hay una buena confirmación, así que esperaría un poco más. Y el precio insiste en seguir subiendo. Al final está mostrando insistencia en subir. En este punto podríamos salir un tick por encima de este máximo. También se está generando tenemos dos perspectivas aquí. Una de este canal. Voy a actualizar las líneas. Tenemos este posible canal aquí que no me percaté. El precio estaba reaccionando. Tenemos una confirmación. Podría ser un cambio de tendencia al final. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí gestionaría. Gestionaría, ciertamente. Gestionaría. Y esperaría más información. Un tick por encima, nunca se activa. Aquí vemos dos intentos del precio por bajar. Podría mover mi stop loss por aquí encima. Y también entraría en una compra aquí, esperando que el canal funcione. Veamos si me activo el stop loss. Al final sube, me activo el stop loss y la compra inmediatamente baja. Y entonces mi perspectiva estaba incorrecta. Esta sesión me está costando un poco más. Aquí ya llegamos al stop loss de la... Aquí inmediatamente gestionaría y entraría en venta. Porque estamos de apoyo con este canal. Y tenemos el canal más grande que aún no ha sido roto. Ya. Dejaría correr la operación en realidad. Pero también sería una segunda señal de compra aquí en esta línea de canal. Ya si el precio rompe este máximo, sería como un cambio de tendencia de este canal alcista que estaría fallando con un máximo más bajo. Y pues reanudaría las compras, así que prácticamente esperaría. Vemos que el precio intenta bajar y no puede. Y entonces me pone en precaución. Tenemos velas de rechazo aquí. Gestionaría un tick por encima. Y también o si el precio me da la oportunidad de salir en break-even, saldría en break-even. Pero aquí ya me estoy dando cuenta de que el precio tal vez quiere intentar romper al alza. Si es que logra romper estos máximos. Estamos viendo que el precio está presentando dificultad por bajar. A ver. Pero ciertamente no pasa esta punta. No, mantendría mi posición. Y aquí como mantendría mi posición, al final no moví el stop loss porque no son velas de rechazo, ya que el precio nunca deja esta mecha por debajo de mi punto de entrada, por lo cual no es una vela de rechazo. Y el precio insiste en seguir bajando. También notar que tendríamos una especie de CS en la resistencia en un canal ancho. Entonces mantendría mi operación aquí. Y podríamos entrar en una venta por SS en rango aquí. Y si vemos fuerza, dejamos correr. Posiblemente a esta línea de canal. O a esta línea de aquí. Un posible canal más el macro. Y al final el precio baja. Quiero ver si no activa la SS. $11.25, 6,5.
Bueno, me la activaría como por medio punto. Medio punto, 0,75. Y entonces aquí me estoy dando cuenta de que está fallando. Me activa el stop loss, también gestionaría la otra operativa. Y podría entrar en una compra al final si es que fue por una SS de rango en compra, esperando que la reversión de un máximo más bajo falle al final del precio insiste en seguir subiendo. En el peor de los casos seguimos metidos dentro del micro rango, pero si no, el precio puede seguir subiendo, generando un doble suelo más en macro. Y al final el precio sigue metido en el micro rango. Entonces y en este punto esperaría simplemente. La operación la dejaría correr y si rompe el alza, pues, porque también no estoy viendo tanta fuerza bajista. Aquí sí vemos que se genera una SS en venta. Entonces podríamos gestionar aquí. Puede ser que el precio baje, pero estamos todos traslapados. Al final terminó bajando. Al final rompe el precio. Pero en este punto esperaría porque estamos en otro rango. Al final el precio sube, rellena inmediatamente. Seguiría esperando en realidad más información porque no vemos un buen seguimiento tras la ruptura. No vemos un buen seguimiento. El precio se devuelve, pero no voy a buscar compras. Ya. Y aquí vemos como la primera entrada de compradores, también primera señal de venta, sube, segunda señal. Podríamos vender, esperando que el precio pues insista en seguir bajando. No, miento, porque el precio rompe y entran compradores. Rompe, pueden entrar compradores. Si llega a confirmar como aquí, entraría en una venta. No confirmo nuevamente, entran compradores. Seguiría esperando. También mencionar que aquí se está generando una especie de cuña de un doble suelo más alto. El contexto está bien confuso en realidad, pero pues eso. También vemos que el precio rompe aquí el rango que se generó acá y no confirma. Podría evolucionar a una ruptura falsa, pero esta no es una buena señal de compra, no cumple ni siquiera con el criterio mínimo. Al final el precio insiste en seguir bajando. Si me confirma, también está fallando la cuña aquí. Tenemos primer intento de reversión, segundo, tercero en el micro. El precio está intentando acelerarse, está llegando a este mínimo, pero estamos contra un mínimo que fue una entrada fuerte de compradores. Esperaría sí, una confirmación. Nunca se da la confirmación. Aún podríamos seguir contando la cuña, porque al final sería 1, 2 y podemos contar esto como un solo retroceso. En el micro sería una primera señal, baja, segunda señal. Sería una cuña de un doble suelo. Pero vemos que previamente hay un canal estrecho, por lo que mejor sería esperar una confirmación o una segunda señal más fuerte, tal en el mejor de los casos con un máximo más alto. Aquí tenemos una confirmación. Podríamos entrar inmediatamente y si el precio nos llega a dar un mejor punto de entrada, entramos con un mejor punto de entrada. Bueno, aquí en este punto el precio sube, baja. Es esperable, al fin y al cabo, porque al final el precio
tenemos esto, posible canal ahí, con una señal de venta, pero es una cuña, los compradores van a intentar revertir. El tema es que un canal estrecho igual muestra fuerza, pero tras las rupturas entran compradores, por lo cual podría aumentar las posibilidades de una reversión. Esperaría, porque al fin y al cabo esto era esperable, ya que si aquí es la primera entrada de compradores, o aquí podríamos esperar las dos señales de venta, porque el precio va a intentar seguir empujando, y si falla, ya pues es probable que el precio continúe al alza. Vemos que la primera falla, insiste en seguir subiendo. Aquí en este punto vemos que el precio sube, pero tras la ruptura, nuevamente, no confirma, por lo cual, ok, puede estar subiendo, o sea, está subiendo, pero tampoco con tanta fuerza. Sería mejor si confirma, pero al final sigue siendo un canal estrecho, por lo que tiene fuerza, pero no tanta como si confirmara. Podríamos dejarla correr aún. Sí, para mí sería válido dejarla correr. El precio podría intentar llegar a este máximo de aquí. Clímax, retroceso, canal. Insistiendo en subir. Lo que vemos aquí es que entrada de vendedores, primera entrada, señal de compra. Y aquí, pues, esto sería parte de la segunda señal de venta o de la señal de compra. Veamos la siguiente vela. Y al final, si era una señal de venta, entonces tendríamos entrada de vendedores, primera señal de compra, segunda señal de venta y podríamos llegar a tener una segunda señal de compra. Ahora, claramente este movimiento bajista ya fue, porque ya se rompió la línea de tendencia más clara en general, y el precio claramente está insistiendo a hacer un doble suelo, pero vemos que está teniendo dificultades. Esto podría llegar a transformarse en una venta de mínimo 2, de bajo 2, podría transformarse en eso. Pero lo que no me gusta de esta confirmación es que nos deja muy abajo. Y en mi experiencia, pues después entran compradores. Así que yo mantendría mi operación aquí. Es un mínimo donde han entrado compradores con fuerza, han creado máximos más altos. Pero también podemos ir actualizando las líneas. Y tendríamos lo siguiente. A ver, ya fue roto aquí. A ver si lo trazamos aquí. No, ya fueron rotas todas las líneas. No hay un canal en contra. Prácticamente. En este punto esperaría en realidad. Esperaría porque veo cierta presión alcista. El riesgo es que sea una venta de bajo 2 y al final me queda atrapado. Pero aquí estamos en un micro rango y esta vela estaría dentro del micro rango. Veamos si confirma. Si confirma podríamos llegar a gestionar. Y al final, si fue una venta de bajo 2, pues tocó nomás en esta segunda. Ya. Claramente aquí gestionamos si el precio nos da un mejor punto. O sea, para salir en break-even, salimos en break-even. Si no, pues nos activa el stop loss. No vamos a vender tampoco porque al final el precio estaría, como estaríamos vendiendo cerca de estos mínimos, donde hemos visto que están entrando compradores. Y se está formando una especie de triángulo descendente. Que ahí lo vimos. Así por eso también. Mira. Al final el precio insiste en subir, pero nos deja una mala relación riesgo-beneficio. Pero tendríamos un mínimo más alto previo y sería el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia general.
y sería también como una especie de segunda señal. Pero el riesgo es el triángulo, por lo cual no buscaría la compra. Y si la busca, no la buscaría. Y aquí vemos que el precio está insistiendo en bajar. Se está generando una especie de triángulo aquí. Simplemente esperaría porque estamos cerca del extremo del triángulo. Seguiría esperando. Esperaría más información. Ya, aquí vemos que el precio está reaccionando a esta línea. Y tendríamos como una primera señal y una segunda señal con su confirmación. Podría el precio intentar ahora llegar al soporte a este punto y tal vez romper. Podríamos vender esperando que el precio rompa. En caso de que no pase eso, porque esta es una señal de compra bajista, esta vela bajista es una señal de compra, cierra sobre su mitad. También sería una señal de compra, por lo cual sería una especie de primera señal, segunda y sería una tercera señal. Entonces podríamos entrar inmediatamente. El riesgo es ese, que al final termine subiendo. Pero también tenemos este mínimo más alto, donde el precio no ha llegado aquí. Están entrando los compradores anticipadamente. Pero no vemos fuerza alcista, porque el precio intenta subir, rompe, retrocede, intenta romper, retrocede. Sí entraría en una venta, esperando eso. Vemos otra vela bajista, que no es una señal de compra, así que seguiría esperando. Y al final esta es una señal de compra. Movería el stop loss. Lo dejaría aquí en realidad, ya que está todo traslapado. Tal vez el precio sube en el mejor de los casos y baja, porque es un micro rango. Insiste en seguir bajando, pero vemos mucho traslape en realidad. En este punto estamos llegando a las 5. Ya nos estamos acercando al cierre de la sesión. También el precio rompió esta línea de... no, aún no la ha roto. Sigue insistiendo en bajar. Tenemos una primera señal y una segunda señal más clara. Podríamos dejarla correr aún. Quiero ver si esa vela bajista es una señal de compra. Entonces tendría que tener más de 7,5 aquí. Ya no tiene más de 7,5. No tiene más de 7,5. No es una señal de compra. Dejaría correr la operación. Esta sí es una señal de compra. Movería mi stop loss aquí encima, ya para disminuir un poquitito las pérdidas. Y eso. Al final el precio sube, pero ya no buscaría más compras. Está todo traslapado. Al final el precio insiste en subir, rompe esta línea. Pero ya dejaría de operar hasta el final de la sesión. Sí tenemos esta posible, pero... Tal vez sí, por esa trampa, pero bueno. Ya le di hasta allá. En esta sesión, ¿hay alguna duda? Las operativas al final. En esta sesión se llegó al stop loss de las 3 pérdidas.
¿se escucha? Sí, sí, hola Charles. Hola, hola. Se podría haber entrado en compra en... a ver, ¿cómo es? Espera, que marquen la operativa. Eh, Al final entramos en una venta aquí abajo. Si entramos en una compra aquí arriba. Creo que se entró una venta acá. A ver, una segunda señal. Sí, 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 sí. Entré en una venta acá. Pero luego también entré en una venta acá. Y luego justo cuando abajo le entré en venta. Jejejeje. Luego entré en una venta por acá. Y esta venta de acá. Al final lo hubiese llegado al 1-1, pero ya. Y esta última compra que era como por Trump, no entré porque le di ya. Dije ya no estoy conectando bien con el mercado. O sea, no lo estoy leyendo bien, como conectarme. Lo estoy leyendo bien. Eso hubiese sido un 2-1. Sí, pero bueno, no la tomé. Y al final, sí, dime Charles. De atrás... Ah, sí, la última, cerca de donde está la última operativa. La última operativa de acá. No, pero la penúltima, ¿verdad? Y claro, un poco más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. La primera vela alcista de ese movimiento. No, 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 del anterior. Ahí habrá entrado luego de esa vela, como que después, como que cuando estaba viendo el mercado tenía la expectativa de que fuese a la baja y tal vez diera una señal para comprar justamente ahí. Y bueno, no sé si hubiese llegado con un scalp pequeño, con esa mecha que dejó la vela bajita, Ah, viéndolo como que el movimiento alcista previo rompió la EMA y fue tan fuerte que rompió el mínimo anterior también. Entonces, luego de esperar ese movimiento bajista, nos podíamos preparar, por así decirlo, para una compra. al scalp del 1-1 eh, no llega por poquito. No llega por poquito. Sí, mira, Ya. por toquecito. Lo voy a hacer zoom. Y ese 1 a 1 son de equivale como 4 ticks igual, ¿no? Si estuviese en el DCP, Como ese 1-1 entonces querido, se me confunde. Como son en base a al riesgo también. por ese toquecito no llega. Ya. Eh, Bueno, el precio hubiese llegado, bueno, depende de dónde se hubiese dejado nuestro precio. o sea, sí, No sé cómo lo ves tú, como en el sentido de que ese es como una doble, un posible doble suelo, hombro, cabeza, hombro, confirmado con esa vela, si es que va al alza y rompe. eh, a ver, es que no te voy a mentir, aquí el contexto yo lo veía bien confuso. Me costó y de hecho se reflejó. Tomé malas operativas. Eh, Sí, sí, estaba un poco pues, como con muchas mechas y cosas. Pero en ese punto de esa entrada de compradores fuerte que rompió el mínimo anterior y generó como que aquí, esperábamos que se diera claro, que ese fuera el segundo hombro, el aquí, segundo hombro. aquí, es que aquí, o sea, sí, yo lo encuentro válido, pero encuentro harto choque de información. Porque al final tienes Ya, una especie de triángulo descendente. Entonces estarías comprando contra el recorrido bajista, donde estás viendo fuerza, porque acá hay fuerza. Pero también tienes que, si ves esto como un canal, el precio rompe, genera un gap de tres velas en la EMA. Entonces sabes que ahora sí el precio puede bajar a testear este mínimo, acercarse aquí. Y hay un 60% de probabilidades que reaccionen los compradores y claro. intentan cambiar de tendencia y un 40%. Y al final Eso es lo que, lo intentaron. Les costó, sí, porque tal vez porque algunos veían
el triángulo y lo ves aquí, toda esta incertidumbre. Claro, justamente por eso también no lo había visto lo del retroceso tras la ruptura, pero después de ese movimiento fuerte al alza, como tener la expectativa justamente de que el precio baje después de la ruptura, porque es lo que ha venido haciendo todo el rato. Pero tal vez ese punto era clave, tal vez para buscar una compra en ese punto, porque fue un movimiento fuerte. Tal vez a sacar los vendedores atrapados, esa segunda señal es como un doble sol igual. Y ahí el precio se va. Entonces, incluso aunque no rompa y no haya cambio de tendencia, por lo menos tenemos la expectativa, un scalp de que el precio intente subir un poco más. Un poco más. Como que se dio hasta con la mecha y después el precio pues la se revirtió. Y bueno, y después al final eventualmente terminó subiendo más, hasta llegar al máximo previo. Entiendo. O sea, para mí para mí es válida la compra, viéndolo de esa perspectiva. Pero también tienes Ya, la otra perspectiva, que también hay fuerza, porque el precio, como te digo, al final, si acá se nota que sí hubo choque. Y hubo un choque por varias velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 35 minutos estuvo aquí como en incertidumbre. claro, mi no. Entonces, para mí sí era válido, pero también hay otros que buscaban vender, como te das cuenta acá. Como tú buscaste un scalp acá, este scalp bajista al final también hubiese funcionado. Aquí. Claro, Entonces, y cuando compras y ventas funcionan, generalmente en estructuras donde no es una tendencia fuerte, sino que es un rango, un canal estrecho o un micro rango. Un canal ancho, un micro rango o un rango. Ya, claro, sí, sí, porque claro, hay fuerza bajista y pero como teníamos la posible premisa de que el precio fuese al alza para sacar tal vez a los vendedores atrapados en el nivel previo, o algo así, como que pudiese hacer una diferencia justamente, porque, o sea, bueno, yo tenía la expectativa, pero tampoco significa que eso vaya a ser así, porque que el precio justamente pudiese suceder algo así, de que el precio bajara después de esa fuerza alcista y llegar abajo y después para después volver a subir de nuevo. Como versus otro contexto en el que la fuerza alcista previa no es tanta, como que no logra romper el mínimo previo y no tiene tanta fuerza. O sea, ahí tal vez no hubiese sido tan válido, tal vez haber entrado en ese punto. Aparte que tampoco es una vela tan fuerte la vela de entrada, Yo, co- yo, pero co- yo considero que tu punto es más válido al final porque al final subió. Entonces eso es innegable, es un hecho. Así que tu punto al final lo estuvo viendo la mayoría. Entonces, puede ser por al final que ese concepto que les dije ayer pesa. ahí sí. eh, Ese concepto que les dije ayer pesa. Porque al final sí se dio. Pero también nos podemos fijar en los mínimos. Donde si el precio está haciendo un triángulo debería llegar acá, pero no está llegando. Y está mostrando fuerza igual. Entonces sí, se podría entrar. eh, pero aquí en este punto de acá, eh, tendrías que gestionar al final porque hay información en contra al final. Claro. O sea, sí, Entonces, pues si hubiese, no sé en qué punto hubiese llegado, pero claro, tú hubieses tenido que ser un scalp justamente para no quedar con un TP en contra de la estructura sí. en contra, por así decirlo. Yo creo que Entonces, eso es poner la atención a lo que si es que eso lo valida o no, y como para otro contexto. El punto de la entrada de compradores ahí que yo la veo como tal vez que pudo haber sido clave sí, para haber como tomado la decisión en contra de ese movimiento bajista fuerte. sí, sí. Sí, Previo. sí, al final cuando está lleno de incertidumbre, como se generan muchos micro rangos, el precio no se mueve mucho. Lo mejor es buscar scalps. Y pues, o sea, eso es algo que yo sabía, pero no lo apliqué ahora. Y debería haberlo aplicado. Era mejor buscar scalps. Como previamente buscábamos swing, 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 swing. Eh, Claro. Hubieron varias sesiones previas donde estaban funcionando bien los swings y se sacaron varias ganancias. Pero al final estas pérdidas se compensan con todas las ganancias previas. Pero al final eh, aquí era una estructura de scalping, netamente. Claro. Saber, claro, adaptarse Nunca dejó un buen recorrido. Las segundas señales
ciertamente fallaban. Mira acá. Fallaba. O sea, si poníamos el stop loss acá no. Pero aquí terminó bajando, pero con mucha debilidad. Porque tras las rupturas entran compradores, pero eso. Ahí de hecho, ahí es justamente donde se formó el cross, o sea, el hombro cabeza hombro. Y de hecho, el precio llegó después, claro, tal vez no revirtió el alza, pero igual terminó llegando a la base ¿Esto dices? no, la entrada fuerte de compradores antes de la operativa, no, esa entrada, esa es la cabeza. En la entrada anteriores, sí, pero el hombro lo veo el que barrió en la entrada alcista previa. Eso, ahí, exactamente. Y esa entrada rompe el mínimo previo. Y entonces tenemos la expectativa de que después de esa ruptura el precio vuelva abajo a generar el posible hombro nuevamente, claro, y ahí se da la entrada en eso. Como que tenemos la expectativa tal vez de que ocurra esa reversión bajista antes de que vuelvan a entrar los compradores. Porque ahí se rompió el mínimo justamente previo, la EMA, y tenemos la posible expectativa. Y por último que el precio tal vez si no revierte la tendencia, por lo menos suba hasta el inicio de esa movimiento. Sí, entiendo. Sí, sí. Sí, al final sí, eso, para no complicarnos más, tanto es como, o sea, yo lo digo con los conceptos que yo mencioné, al final son con lo que dice Charles, máximos y mínimos, que al final es eso, es un hombro cabeza hombro, cambia la estructura de máximos y mínimos, y aquí la cambió, entonces, Claro, cambio de estructura es final lo que termina produciendo un cambio de estructura. entonces eso, habría que poner un poquito más de detalle a eso, porque es un detalle fundamental, no es como un detallito, que al final hubiese hecho que evitemos ¿Aló? tomar, eh, Ahí sí se ve corto. hubiese hecho que no tomáramos esta venta, a pesar de que haya funcionado, no es la gran venta. Eh, Tal vez sí buscar compras por scalp, o ya haber buscado esta compra en este martillo que me estoy dando cuenta que era una SS. Aquí, primera señal de venta, segunda, en un canal alcista aquí. Entonces al final sí funcionó bien. Y como estamos viendo que hay un choque, claramente buscamos el scalp porque sabemos que el precio puede que no llegue muy lejos. Y al final no llegó muy Claro. lejos, sino que llegó hasta acá nomás. Sí, pues llegó ahí y de ahí. Sí, y eso. Buenísimo. Eh, Matías, ¿tienes alguna duda? No. No, ¿Y ahora? no. Nada, nada. Ya. Entonces, prácticamente, a ver, como una retroalimentación. Tenemos que aperturamos sobre la EMA. Esta sesión me gustó porque al final hace rato que no, como que se analizaba bien al final, pero esta no nos pegó. Eh, y al final sí lo vemos, al final el swing sí es más sencillo. Es más sencillo, obviamente, que el scalp aquí, una estructura más complicada. Aquí los que hacen swing pues no operaron directamente o perdieron también. Ya, aquí vemos que el precio de apertura sobre la EMA, primer movimiento es revertido, pero también vemos que el precio, como vemos en una tendencia alcista, hace primera señal, segunda señal, es válido entrar en una compra aquí, el precio sube, confirma, eh, pero luego en esta vela baja. Luego aquí en este punto, esta vela no mueve el stop loss aquí, a pesar de que sea una especie de una SS. En rango en venta, pero al ver que es una confirmación, podríamos gestionar. Porque hemos Pero visto. ahí porque entraste a 1 a 1. Si es SS, esa puedes entrar a SS. No, esta de acá compré porque
como el día previo fue una tendencia, por eso tal vez el precio continúe en la tendencia. Pero me estoy acordando lo que mencionó Jim, que después de un día de tendencia el precio podría entrar en ser un día de rango el siguiente día, y al final fue un día de rango aproximadamente. Al final sí fue una vela de rango, si nos damos cuenta. Entonces sí, con eso en mente podríamos haber evitado la compra aquí en este punto. Pero ya, si la tomamos, al ver la confirmación, la vela de señal y la confirmación, podríamos gestionar tras la confirmación. ¿Por qué? Porque al final, cuando vemos que el precio hace una segunda señal y esto falla, primeramente esto no confirma, que estoy recordándolo, no confirma esto, sino que el precio activa y sube, pero ahí está confirmando. Y a veces cuando confirma, el precio, si te das cuenta, a veces también insiste en subir. Y al final termina subiendo, pero te das cuenta que acá intenta hacerlo. De hecho rompe el máximo de esa vela. Pero ¿cuál es el tema? Que acá previamente no tenemos una tendencia alcista. Y segundo, como el día previo fue de tendencia, aquí podríamos entrar en un rango. Entonces yo pienso que eso cambia el contexto a como cuando se da en un día de tendencia y se da este patrón, que falla y el precio termina subiendo. Porque aquí previamente estamos dentro de la tendencia y aquí venimos ya de un día de tendencia previo, donde pues al final los compradores entran beneficios y queda esto. Entonces eso podría ser un contexto como más como para la experiencia. Entonces no tenemos una fuerza previa que nos apoye. Y bueno, si aquí gestionamos esta compra, gestionamos inmediatamente, podríamos entrar en ventas. Y si no entramos en ventas porque nos genera desconfianza, ok, esperamos. Pero tampoco vamos a entrar en compras. Luego entramos en una venta aquí, pero me estoy percatando de lo siguiente. De este canal que ya había identificado, aquí, esta especie de canal. Al final es un canal donde el precio está intentando romper la línea de canal. Sabemos que la mayoría de rupturas de la línea de canal fallan, pero estábamos viendo fuerza del precio. Se estaba acelerando, canal más ancho, canal más estrecho. ¿Dónde pusiste el stop loss ahí? Aquí, en ese máximo. ¿Y Entonces, por qué? Entraste en otra vela distinta. es que sería primera señal de venta, segunda, y prácticamente se está acelerando el precio. Estaría intentando romper la línea de canal. ¿Cómo? O sea, pero te quedó gigante, amigo. ¿Cómo? ¿El stop loss? ¿Por qué no es la misma vela? Es que acá puede ser que los compradores reinicien el conteo, entonces podría haberse dado una segunda señal, una primera señal de venta y tal vez una segunda. Y me sacaba si ponía el stop loss acá, pero al final nunca pasó, el precio se subió. Pero aquí gestioné encima de esta vela. Lo que podríamos hacer es al final que... es que hemos tomado operaciones similares, entonces... Ok, al ver que el precio perdemos aquí, luego cuando entramos en esta compra, esta para mí es una buena compra, sigue siendo válida, pero pasa que acá ya tenemos más de el retroceso complejo de 4 piernas que falla, entonces puede ser que esto evolucione a un rango, como lo hizo aquí al final, o continúe con un movimiento bajista. Al ver esta fuerza, puede ser que sí evolucione un rango, pero también, así pues, ahí está.
Yo en mi cabeza busqué esta compra porque al fin y al cabo pensaba un retroceso de una compra en alto 1, alto 2, más en macro. Y al final el precio subió un poco, pero inmediatamente revirtió. Gestioné inmediatamente. Para mí esta fue válida, pero gestioné bien. Pero me estoy dando cuenta de que esta venta de acá era una venta de... Una venta de un Insight, que prácticamente era una trampa de rangos que se dio aquí. Fue un Insight de una trampa de rangos. Y al final funcionó bien. Los atrapó bien. Aquí. Luego, en esta compra, si aquí vemos que los compradores se rindieron, porque mira esta vela, no me percaté de eso, no esperamos que el precio suba tanto, sino que esperamos que tal vez el precio intente seguir empujando por lo menos un par de piernas más a la baja, y es lo que termina haciendo en macro. Termina empujando un poco más, baja más. Entonces esta compra se pudo haber evitado directamente. Luego el precio entra en un micro rango alrededor de la EMA. También podríamos haberle evitado a esta. Esta otra venta. Esta otra venta. La compra también. Esta venta de aquí, como estamos con la EMA plana, sí ciertamente se pudo también haber evitado. Pero era una especie de SS. Primera señal de compra. Segunda y SS en venta. Pero nuevamente, sí, para mí esta venta me parece válida, porque al final previamente tenemos un clímax, pero es un clímax de 2 velas, no es un clímax de varias velas como por ejemplo esto, un canal estrecho, que es más macro, sino que esto es más micro. Entonces puede que no haya pesado tanto como algo más macro, pero ok, tomamos esta venta. Tomamos esta compra, tomamos esta venta, tomamos esta, y luego entramos en compra, pero al ver que no me percaté que aquí ya esto es un rango claro, si entramos en una compra, teníamos primera señal, confirmación, entrábamos ok, pero al ver primera señal, segunda con confirmación, era válido gestionar. Y yo no gestioné bien aquí. Entonces también se hubiese podido salir con pequeñas ganancias. Era válido comprar aquí. Luego, al ver que el precio está insistiendo en bajar, triángulo descendente, pero también crea un máximo más alto, hay un choque de información. Yo en todo este punto era para no operar, y se ve por la incertidumbre, porque hay mucho choque de información. Micro rango alrededor de la EMA, se evita operar. Y se evitaba esas dos operaciones. Y luego el precio llega acá. Acá forma otro rango. 1, 2, 3, 4. El precio está rompiendo este rango falsamente. Trampa de micro rango. Trampa de este micro rango. Podríamos entrar en una venta. También tenemos 1, 2. Y aquí hubiésemos sacado un 2 a 1. Se recupera las pérdidas. Y pues eso prácticamente. Se recuperaría las pérdidas ahí. Ahora, si vemos un poquito más a detalle, ya estamos, los aprendizajes que podemos sacar de hoy es que después de un día de tendencia, como menciona Jim, puede ser que entremos en un rango, pero también nos hubiésemos percatado de eso porque tras el compra de alto 4 que falla, sabemos que puede ser que el precio entre en un rango, como dije, que entre en un rango, continúa a la baja. Al ver esta fuerza, sabemos que puede ser que este canal evolucione a un rango. Evolucionó. Y luego tendremos aquí primera señal de venta, segunda, con trampa de micro rango. Entonces aquí se hubiese podido vender. A pesar de ser una segunda señal, no esperamos confirmación porque si se rompe la línea de tendencia,
ruptura, retroceso, un retroceso muy fuerte este máximo, que a su vez es una trampa de micro rango. Podríamos entrar en una venta por el riesgo. Sabemos que puede ser que entre en un rango. Estaríamos vendiendo lo más alto posible en este momento. Y también sería el fallo de esta segunda pierna. La otra venta que se podría tomar, no digo esta SS en venta porque al final fue bastante confusa, así que no la voy a tomar en cuenta. Esta compra se mencionó. Esta venta se pudo haber tomado la de acá. Sí, pero no me percaté del triángulo descendente. Al tener primera señal, segunda confirmación, se entra inmediatamente, un scalp se puede tomar. Y si se hubiese llegado, luego aquí no se operaría. No se operaría hasta... La verdad aquí está muy confuso, no se operaría hasta esta operación que se hubiese sacado dos ganancias. Aquí se hubiese podido sacar también un 2-1. Entonces hay un 4-1 que compensaría esta. Compensaría esta. Si esta no se hubiese tomado. Ninguna de estas se hubiese tomado. Este 1-1. Entonces sí se hubiese salido en positivo y no en negativo. Pero era tomando estas oportunidades que no se tomaron. Porque no las supe identificar. Y esta oportunidad aquí que tampoco la supe identificar. Pero al final ya sabemos el aprendizaje. Después los voy a escribir para que quede claro. Entonces, después de un día de tendencia, el precio puede, después de un día de tendencia, la siguiente sesión puede ser un rango. Nuevamente, EMA 20 plana, no operar. EMA 20 plana, no operar. Cuando hay mucha información chocando, se formarán microrangos y es mejor esperar. 4. Poner más atención. Que al final esas son las operativas que nos hubiesen sacado en beneficio a las trampas de a las trampas de rango o micro rango. En la estructura adecuada. Y por último también que tras la ruptura, o sea, tras el fallo de un high 4 o low 4, es más probable que el precio entre en rango y luego que siga con la tendencia, siga una tendencia a favor del retroceso. Ya. Lo voy a subir a las notas ahí. Este es el Matías. Lo siento, Matías, lo siento.
Andate. Ya. Ahora voy al backtesting de la SS.